Hermanos, es un gusto nuevamente de saludarles y de estar aquí con ustedes para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es de que todo lo que hacemos o lo que debemos de hacer, como decía el apóstol San Pablo allá en el libro de Colosenses, cuando decía que todo lo que hagamos, lo hagamos con acciones de gracia y que también lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. Para nosotros es un gusto el poder estar con ustedes en esta mañana. Sé que es un tiempo totalmente diferente, pero finalmente, hermanos, agradecemos a nuestro Padre por los distintos medios que el Señor nos provee para que la palabra, el mensaje del Evangelio siga siendo comunicado. En lo personal, yo doy muchas gracias a nuestro Señor porque la palabra pues no se ha detenido, ¿verdad? A pesar de que ha surgido lo de la pandemia y estas situaciones, el Evangelio de nuestro Señor continúa siendo predicado. En esta oportunidad continuamos nosotros con el estudio que tiene que ver con el estudio de Lamentaciones. El domingo pasado estuvimos dando, bueno, no nos imaginábamos que nos íbamos a tardar mucho en poder explicar la razón y el motivo nuevamente de por qué se escribió el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se compone de 5 capítulos que dentro de la comunidad judía o dentro de los estudiosos, rabinos y todos ellos los conocen como 5 poemas, 5 poemas de lamento, donde el profeta Jeremías lo escribió expresando en ella el dolor que sentían por causa de la cautividad con la que fueron llevados por Nabucodonosor, la nación de Babilonia. Queremos decirles, recordarles que cuando hablamos de lamentaciones para la nación judía hasta el día de hoy, sigue siendo el motivo y la razón de mayor tristeza. Decíamos el domingo anterior de que si nosotros evaluáramos o si el pueblo judío evaluara cuál es la mayor tristeza, cuál es la mayor calamidad que ha podido tener su nación, ellos dicen el día en el que Nabucodonosor o los babilonios destruyeron el templo, algo sagrado, algo de mucho aprecio. Ese templo que había sido construido en los tiempos de Salomón, ahora había sido devastado. Entonces, esto era el motivo de la gran tristeza que sentía la nación de Israel, ¿verdad? El hecho de que fueron destruidos los muros y también que fueron llevados cautivos. En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos incursionar en el capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Estamos ya inclinándonos y en esta oportunidad lo que queremos ver nosotros es la consumación de la obra disciplinaria de nuestro Señor. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es la etapa donde el Señor puede decirles, la disciplina ha terminado. Aunque vemos todavía el efecto, vemos todavía, dijéramos, los daños colaterales de esa disciplina, pero realmente el momento, el golpe final de la disciplina, en el capítulo 4 lo veremos. Pero no veremos solamente a un Dios que emite su juicio, sino que también un Dios de esperanza. No sé cómo usted, ¿verdad? Recibe cuando usted ha sido disciplinado de parte de Dios o como cuando usted ha pasado alguna dificultad. ¿Cómo recibe usted ese castigo? ¿Lo recibe con amargura, con rencor o lo recibe como quien dice con esperanza? Pues el capítulo 4 nos presenta la culminación de la disciplina de parte de nuestro Dios, pero termina en algo precioso, termina en esperanza. Y eso es lo que en esta mañana vamos a estar estudiando. Los últimos 2 capítulos y poemas, como dijimos anteriormente, el 4 y el 5, efectivamente hablan de esperanza, que aunque la disciplina ha producido esa tristeza, ¿verdad? Pero que al final nos habla de esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como por ejemplo lo que nos ha acontecido a nivel mundial, ¿verdad? Esto de la epidemia, esto de la pandemia,
si nosotros lo consideramos como este juicio de parte de Dios para el mundo entero, también podemos decir que tenemos esperanza, porque Dios es un Dios lleno de bondad, Dios es un lleno de misericordia. Decíamos al principio de nuestro estudio que una de las cosas que veríamos y que le daría valor al estudio es el conocimiento de Dios. Entre ellos veríamos sus atributos, veríamos también lo que Él es. Si bien vemos un Dios que es santo y que sus juicios son santos y verdaderos, pero también hemos de ver un Dios que aparte de su poder es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia. Así que permítanos en esta mañana contar con su atención y quisiéramos venir al libro de Lamentaciones, particularmente el capítulo 4 que nos interesa en esta oportunidad ver. Para esto quisiéramos quizás ver un pasaje, un texto como introducción a nuestro estudio. Aquí en el capítulo 4 del libro de Lamentaciones, quizás bien pudiéramos nosotros tomar el versículo 1, donde nos dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, Jeremías decía, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Quisiéramos venir delante del Señor en oración. Reconocemos, hermanos, que humanamente nosotros tenemos incapacidad para comunicar la palabra de Dios. Esto es una obra sobrenatural, que solamente Dios puede traer esa palabra a nuestro corazón, ¿verdad? Más allá de las palabras humanas. Así que le pedimos que por un instante pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por el aliento de vida que nos has dado y, Señor, por la oportunidad que nos concedes para que nosotros podamos en esta hora venir a tu bendita palabra y también poderte glorificar con ella. Bendice a mis amados hermanos, a todos aquellos que están viendo y oyendo acerca de tu palabra. Señor, que tu bendición traspase estos medios mecánicos y que tu Espíritu Santo imparta de tu fe en nuestros corazones. Así te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jeremías decía, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y también decía, ¿cómo ha perdido su brillo? Decíamos en la vez anterior que el oro en realidad no pierde su brillo. Lo que ha sucedido es que el polvo de aquel tumulto, de aquello que aconteció en ese entonces, pues ahora se veían, algunos comentaristas consideran que las joyas del templo, los utensilios, todo aquello sagrado que estaba para el servicio del Señor, está tirado por las calles, ¿verdad? Donde pasa la gente encima de ellos, el polvo, el lodo, lo que sea, ha caído encima y entonces alguien podría decir, lo que tanto se estimaba, lo que tanto se apreciaba, cómo ha perdido ahora su brillo. Sin embargo, también hay algunos comentaristas que pueden decir, y yo les decía a ustedes el domingo anterior que yo estoy más a favor de este sentir, que hablaba de las vidas que en realidad en un tiempo pasado habían brillado por su fe, habían brillado por el conocimiento divino en sus vidas y que ahora, hermanos, habían perdido esa fe que, como Pedro dice, que es como el oro en nuestras vidas, por quizás, hermanos, por haber menospreciado a Dios, por haber menospreciado la palabra de nuestro Señor, por haber inclusive menospreciado el servicio que se le da a nuestro Dios, que ahora, hermanos, sus vestiduras, ¿verdad? Ya no resplandecen, ya no son luminares
ya no son como decía nuestro Señor Jesucristo cuando nos pedía ya en Mateo capítulo 5, que decía, vosotros sois la luz del mundo, y que una lámpara no se puede poner debajo del almud, sino que se pone por arriba de la mesa para que brille, para que alumbre. Ese tipo de luz y ese tipo de brillantez, Jeremías lo veía como algo opacado en la vida del pueblo del Señor. Pero aparte de eso, siendo vidas útiles, alguien que había sido utilizado para el servicio del Señor, habiendo sido vasija de útil, vasija divina, vasijas como de oro, ahora son considerados como vasijas de barro. Es decir, hermanos, su valor ha sido desestimado por causa de que ahora sus vidas van cautivas a Babilonia. Ellos ya no se dedicarán al servicio del templo, no se dedicarán más bien al servicio de este Dios divino, sino que ahora sus vidas serán vistas como cualquier otro tipo de personas. Todo fue por causa de que sus testimonios, su vida delante de Dios se había perdido. El Señor había estado advirtiéndoles de manera anticipada que corrigieran sus caminos. Mis amados hermanos, creo que también Dios nos llama la atención. Hay veces que nosotros como cristianos podemos descuidarnos, podemos comenzar a vivir una vida, dijéramos hermanos, light, si así la pudiéramos reconocer, y no hay fuego en nuestros corazones, no hay esa vida avivada por nuestro Señor Jesucristo, y vamos viviendo una vida cotidiana, costumbrista, religiosa, que entonces vamos perdiendo esa brillantez o el testimonio de la vida de Cristo, que es la vida que brilla en realidad. Nosotros solamente somos instrumentos de esa luz, porque la verdadera luz es Cristo nuestro Señor. Fue Él quien dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí viene, el que me busca, el que va en pos de mí, no andará en tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces el mal testimonio opaca la vida de Cristo. David Tripp daba un comentario en relación con esto, y él decía que es una lástima que cualquier hijo de Dios que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, ¿verdad? Habiéndose vestido de esa vestidura de púrpura que se le ha sido dada por el Señor, de repente ahora, hermanos, ¿verdad? Se tenga que mezclar en el mundo, en la hediondez, en la bacanada y en el estercolero del mundo, dice Tripp, que cualquiera ahora, dice, se haya remontado. Vidas que antes se remontaban como el águila, ahora deben de arrastrarse en el suelo como un escarabajo o revolcarse como un cerdo en el fango de la mundanalidad y de la sensualidad. Comentarios de Tripp al respecto. Cuando yo oigo este comentario y veo en realidad, hermanos, lo que aconteció a la nación de Israel, de repente, al estar meditando en la palabra, se me vino a la mente un acontecimiento allá por los años de 1495. En Italia, ¿verdad? En Milán, se buscó al mejor de todos los pintores que existían en aquel entonces, y nos referimos a Leonardo da Vinci. Se dice, hermanos, que se buscó para el convento de Santa María de la Gracia, allí en Milán, que fuera él quien pintara ese escenario tan famoso como lo es la celebración de la Santa Cena. Leonardo da Vinci tenía una costumbre para hacer sus pinturas. Se dice que él no pintaba al azar, sino que buscaba rostros en que inspirarse para poder plasmar sus cuadros, sus pinturas. Tan es así que se ha llegado a considerar que esa figura de nuestro Señor Jesucristo allí en el cuadro de la Santa Cena, que se ha cuestionado y se ha dicho que es el mismo. O sea que el rostro de Da Vinci es él. Y entonces, hermanos, él buscaba rostros para hacer esa pintura. Y hay un comentario dentro de la historia. Algunos lo consideran cierto, otros lo consideran que es cuestionable.
Pero se dice que cuando se quiso pintar al apóstol Juan, conocido como el apóstol amado, encontró el rostro de un hombre que reflejaba dulzura, que reflejaba tranquilidad, amor, y entonces le pidió que si pudiera modelar para él. Y de esa manera pintó el rostro del apóstol Juan. Y así sucesivamente comenzó, ¿verdad?, a buscar diferentes personas para dibujar a todos los diferentes apóstoles. Prácticamente la escena que vemos nosotros en la Santa Cena es el momento donde Jesucristo dice que uno de vosotros me va a entregar. Si usted observa el cuadro, todos los cuadros tienen que ver con rostros de sorpresa. ¿Por qué? Porque están expresando, seré yo maestro. Bueno, el asunto, hermanos, es que para que se realizara este cuadro se tardaron 2 años. Pero ya en los últimos momentos del cuadro, Da Vinci no terminaba el cuadro. Llegaba, lo veía, se cruzaba entre brazos y no terminaba. Y entonces allí el director, quien estaba al frente de la obra para que lo terminara, se comenzó a molestar y le comenzó a reclamar a Leonardo da Vinci que qué le sucedía, que por qué no terminaba el cuadro. Y es que él decía, no he encontrado todavía el rostro para dibujar el rostro de Judas. Y tenga cuidado, le dice, no vaya a ser de que agarre su rostro y lo plasme en la pintura. Así dice la historia. Entonces se dice que yendo al mercado, de repente encontró tirado a un hombre sucio, barbado, con el pelo crecido, y reflejaba amargura, rencor, que dijo, creo que este es el buen rostro. Y cuando se acercó a esa persona, le dice, disculpe, señor, le dice, vengo a pedirle un favor. Estoy haciendo el cuadro de la Santa Cena y solamente me hace falta un rostro. Lamentablemente es el rostro de Judas. Yo quisiera que usted pudiera modelar. Y en ese momento cuenta la anécdota que ese hombre irrumpió en llanto, porque le dijo, Señor, hace como más de 1 año, casi 2 años, usted me buscó para que yo modelara el rostro de Juan. Yo he tenido decepción de la vida y me he entregado a la, ¿cómo se llama?, al licor, he descuidado mi vida y ahora estoy como estoy. La enseñanza que tenemos allí es que nuestras vidas, mis amados hermanos, en un momento dado podemos reflejar el carácter y la preciosura de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vivimos una vida descuidada, si nos damos a la mundanalidad, si nos abrimos a la carnalidad, si nos descuidamos y le damos las espaldas a nuestro Dios y a su palabra, hermanos, la vieja naturaleza puede volver y surgir en nuestra vida y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo perecer. Quisiéramos venir y continuar al versículo 3 y 5 del capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Se dice muchas veces que es en la dificultad y en la tribulación y en la adversidad de la vida cuando puede salir lo mejor que puede haber en nuestras vidas, pero cuidado, también puede salir lo peor. En un momento de desesperación, en un momento de tribulación, de repente podemos reaccionar de la manera correcta, sacando lo mejor de nuestras vidas, o en un momento nos podemos ofuscar, nos podemos olvidar y actuamos como actúa cualquiera que no conoce al Señor. Déjenme decirles, amados hermanos, que eso aconteció en aquel entonces. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que Babilonia asedió, cercó, por así decir, a todo Jerusalén durante 1 año con 8 meses. Estuvo asediada, nadie salía. Las vidas comenzaron a desesperarse, como algunos que estamos ya desesperados de solo estar encerrados en nuestras casas. Nos vemos con limitaciones y ya no hallamos ni qué hacer. Imagínese usted 1 año y medio casi
en esa condición donde ellos no podían salir. Tomemos en cuenta que no podían salir ni a comprar ni a traer nada. Hay en algunos casos en el libro de Lamentaciones que se consideran de que algunos salían por las noches. Allí, ¿verdad? Se escapaban, pero no se dice que sean todos. Entendemos la gran necesidad y la desesperación. Póngase a pensar de personas que no tenían despensa, que sus hijos comenzaban a pedir comida y no se les podía dar porque no había. Agua, no había. Si alguien se enfermaba, quizás no podían tener la medicina ahí en ese momento. Creo que fueron momentos desesperantes. Uno puede vivir un tiempo, una semana, un mes, 3 meses, pero ya 1 año y medio, creo que la desesperación llegó. Y fue allí donde en la nación de Israel, de Jerusalén, algunas vidas comenzaron a mostrar, en realidad, dentro de su desesperación, comenzaron a mostrar cosas que quizás estaban escondidas en su corazón y comenzaron a salir cosas muy penosas, de las cuales Jeremías tuvo que escribir en el libro de Lamentaciones. Vaya conmigo, por favor, al versículo del 3 al 5 de aquí de Lamentaciones del capítulo 4, porque leemos lo siguiente: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se ha pegado a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Jeremías está diciendo, o más bien Dios hablando por medio de Jeremías, diciendo, la hija de mi pueblo es cruel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que Jeremías se está lamentando por la crueldad de sus vidas, tanto de los que se fueron o los que en ese momento estaban allí acorralados, o inclusive también de los que quedaron después que se llevaron cautivos, porque recordemos que no se fueron todos. Nabucodonosor se llevó lo mejor, nada más lo que le iba a poder ser útil allá en la nación de Babilonia, pero dejó en Jerusalén lo inservible, dejó a los niños, viudas, los ancianos, los que no podían sostenerse por ellos mismos. Ellos fueron dejados allí en Jerusalén. Entonces, tanto los exiliados, tanto en el tiempo que estaban siendo acorralados, como después de que fueron llevados en cautividad, la manera como se comportaron ha sido muy dolorosa. Porque en lugar de salir lo mejor de ellos, ha salido lo peor de ellos. Porque aquí Jeremías está diciendo, la hija de mi pueblo se ha comportado de una manera cruel y su conducta ha sido como la del avestruz, sin sabiduría, y se ha olvidado de sus hijos. Allá en el libro de Job nos recuerda que dice que el avestruz es un ave que ha carecido de sabiduría, porque lo que hace es que abre en la arena un agujero, entierra sus huevos, lo vuelve a cerrar y se olvida de ellos. Dios en su palabra le reconoce como un ave carente de sabiduría, y aquí se le está tipificando como alguien de crueldad. Está diciendo, mejor los animales salvajes se comportan mejor que ustedes, que son mi pueblo. ¿Sabe qué sucedía? Bueno, lo que dice es que no les daban de comer a sus hijos. En ese momento se quitaban a sus hijos de encima, se olvidaban de ellos. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que dice la escritura que hasta llegaron a comerse a sus hijos. Eso, cuando yo lo leo aquí, yo digo, Señor, ¿estaré leyendo bien? ¿Estaré leyendo bien que dice tu palabra que ellos se comieron a sus hijos? Canibalismo en aquel entonces. ¿Qué estaba sucediendo? La maldad estaba aflorando en los corazones, en un momento de presión.
Mis amados hermanos, hay veces que nosotros podemos actuar de esa manera, no podemos acomodarnos de decir, no, no puede haber tanta maldad. Miren, hermanos, podemos llegar a una necesidad tan difícil donde de repente podemos actuar de una manera dura que hasta nosotros lo podemos desconocer. Por eso debemos de pedirle a Dios misericordia. Misericordia de mí, Señor. Señor, porque dentro de mí hay mucha maldad. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, de apegarnos a Dios y a su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y versículo 21, que dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón es lo que se manifiesta, y hay veces que se hace a través de la boca. Así que lo que nosotros necesitamos en este tiempo es llenar nuestros corazones del amor de Dios por medio de la oración, llenarnos de Dios a través del conocimiento de la palabra de nuestro Señor, para que en determinado momento, cuando lleguemos a la presión, cuando lleguemos al momento difícil de nuestra vida, seamos dominados, no por los instintos salvajes que puedan haber en nuestras vidas, que cuando sean sometidos a las circunstancias difíciles se manifiesten, sino que cuando tengamos esas circunstancias difíciles, con todo y eso, nuestros corazones sean nobles y puedan reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que necesitamos estar continuamente presentándonos delante de Dios, hermanos, como estando en un culto devocional delante de su presencia, y estar allí meditando su palabra, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, que nos presentemos como sacrificios vivos delante de nuestro Señor, y que al estar delante de su presencia seamos renovados de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Mis amados hermanos, necesitamos urgentemente volvernos a nuestro Dios, volvernos de todo nuestro corazón, no leer la Biblia, meditar su palabra. Oh, mis amados hermanos, que Dios nos dé de su gracia, porque finalmente es gracia de Dios el que nos permita el estar delante de su presencia. No es ni del que quiere ni del que corre, dice la palabra del Señor, sino de aquel el cual Dios tiene misericordia. Aleluya, ten misericordia de nosotros, Padre Celestial, para que te busquemos día con día, que tú seas nuestro deleite, que tú seas nuestro disfrute, Señor, y que nuestras vidas verdaderamente sean cambiadas y transformadas. Versículo 7 al versículo 10 de este mismo libro, del capítulo 4, encontramos el mal testimonio y sus resultados de esta nación. Porque dice la palabra que los nobles, hablando, hermanos, del tiempo pasado de la nación de Israel, de ese tiempo donde sus vidas caminaban más rectamente. Jeremías dice, sus nobles fueron, vea, lo está diciendo en tiempo pasado, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, punto. Después de eso, Jeremías escribe y dice, oscuro, más que la negrura, ahora es su aspecto. No los conocen ya por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos por espada que los muertos por el hambre. Sí, mis amados hermanos, un año como 8 meses bajo asedio. Qué dificultad más grande. Qué preocupación. Yo sé que en estos días
Más de alguien está preocupado porque ha perdido su trabajo. Más de alguien, hermano, su negocio no está fructificando como lo estaba haciendo en tiempos anteriores. Quizás, hermanos, hay vidas que personas le enviaban ayuda y apoyo, y ahora esas vidas también están pasando la misma dificultad y ya no pueden darles el mismo apoyo. Y entonces la aflicción y el temor han invadido nuestros corazones. Déjeme decirle que si a usted le ha acontecido eso, vuelva hacia el Señor. Confíe que Dios es suficiente, que de alguna forma el Señor le sacará adelante. No se invada de temor. No tenga ningún temor. Sin embargo, quiero decirle que a la nación de aquel entonces, eso aconteció. Un año, como 6, 8 meses, cercados, donde ellos estaban afligidos porque decían, ¿y ahora qué comeremos? ¿Y ahora de dónde tomaremos agua? Recordemos que muchos de los víveres y cosas, ellos los sacaban fuera de los muros. Fuera de los muros estaban los campos de siembra. Fuera de los muros era donde se llevaban las ovejas para ser pastoreadas y llevarlas a los pastos. Pero ahora todo eso ha sido limitado. No hay de dónde traer trigo para hacer pan, etcétera. Y varias cosas que podríamos decir que el temor vino para sus vidas. Tiempo pasado, Jeremías reconocía de que eran vidas que habían sido reconocidos como nobles, vidas piadosas, temerosas, que su testimonio brillaba para algunos, pero ahora sus vidas están diferentes. Los nobles ahora tienen otra apariencia, ya no tienen la misma brillantez que tenían antes. ¿Y todo por qué? Porque el pecado de rebelión ahora, hermanos, se había manifestado en ellos y entonces han empezado a morir lentamente. Vea lo que dice el versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque los que murieron a espada murieron, ¿cómo se llama? De manera rápida. Pero los que mueren de hambre mueren de una manera despacio, es más doloroso. Eso es lo que Jeremías está reconociendo. Y por otro lado, hermanos, mire qué ha sucedido ahora. Aparece el mal testimonio de todos allí, porque dice que las mujeres que antes habían sido piadosas, ahora han perdido la piedad, que inclusive, como dije hace un rato, hasta se comieron a sus hijos. Vea lo que dice el versículo 10. Las manos de mujeres piadosas dice que cocieron a sus hijos. Tripp dice que los hicieron en sopa. Y para que no los cocinaran a fuego, para que el olor no se expandiera. Se dice que las mujeres mataron a sus hijos y los cocinaron en sopa. Qué horrible, ¿no cree usted, hermanos? Hasta a mí decirlo, me siento impactado. Ellos habían puesto, y este es uno de los grandes problemas con los que bregamos muchas veces. Hay veces, hermanos, que nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Confiamos en nuestra salud, confiamos que tenemos trabajo, confiamos que alguien nos puede ayudar en medio de la necesidad. Confiamos en que tenemos una casa, confiamos tanto que Dios muchas veces tiene que movernos el tapete que está bajo los pies y nos hace reflexionar que realmente todos los días nuestra confianza debe de ser puesta en el Señor. ¿Qué sucedía? Bueno, ellos habían confiado en sus muros, tenían mucha confianza, decía, nuestros muros son impenetrables, nuestras puertas son poderosas. Versículo 12 dice, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Nadie, no se lo creían. No decían, no, tenemos lo suficiente, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Ellos decían, jamás creeremos que los muros van a ser asaltados. Jamás creeremos que esas puertas van a ser destruidas. Llegó el día.
por tener una falsa confianza. Y por otro lado, mis amados hermanos, todo esto había acontecido porque había maldad en los profetas y en los sacerdotes que estaban en apoyo al rey. Recordemos que en aquel entonces habían buenos profetas, pero habían malos profetas, como sucede hoy en día. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, en ser hallado entre los predicadores que glorificamos su nombre y que predicamos bien su palabra. Le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Quiero ser encontrado entre los buenos. Ore usted por mí. Le pido a Dios, Señor, ayúdame a predicar exactamente tu palabra. Porque hoy en día hay buenos pastores como malos pastores, con el perdón y con la humildad que puedo decirlo. Yo no quiero jactarme porque, como dice, si alguien está firme, mejor mire que no caiga. Pero decimos en aquel entonces, al igual, habían buenos profetas, pero habían malos profetas. Y por causa de los malos profetas y de los malos servidores y de los malos sacerdotes, el juicio vino de parte del Señor. Vean lo que dice el versículo 13. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ellos la sangre de los justos, es decir, la sangre de los buenos sacerdotes o de los buenos pastores. Los malos pastores asesoraron al rey Sedequías para que mataran a aquellos profetas que predicaban diferente. Decimos la vez pasada que Jeremías fue puesto en una cisterna, si no fue que por la intercesión de un etíope que le dijo al rey, no es bueno que tú me hayas puesto a Jeremías, no porque según el rey, hermano, allí lo iba a dejar a que muriera. Pero Dios tenía otros planes y Dios usó a esa vida. ¿Qué sucedió? No respetaron a los sacerdotes, ni tampoco a los ancianos. Versículo 16. La ira de Jehová los apartó y no los mirará más. ¿Por qué? Dice, porque no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los ancianos, de los viejos. Palabra para los jóvenes en esta oportunidad. Joven, tú no debes de menospreciar a aquellos que tienen sus canas. Aquellos que son adultos, que son ancianos, debes de aprender a honrarlos. ¿Qué sucedía? ¿Por qué vino todo esto? Bueno, vino por su mal testimonio. ¿Qué más? Habían puesto su confianza en el rey y no en Dios. Vea lo que dice el versículo 20. Ellos habían puesto confianza en el rey Sedequías. Algunas veces nosotros, como siendo pueblo, podemos llegar a idolatrar a un líder político, a un líder religioso, a tal punto que nos sintamos confiados y seguros. Nuestra confianza no debe de estar puesta ni en un líder político, por más que usted sea de ese partido, ni tampoco en un líder religioso, por más que usted sea el mejor amigo de ese pastor o de ese siervo. Su confianza debe de ser puesta y derramada en nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Estos habían puesto su confianza en el rey. Versículo 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Cuando se habla del ungido, no se está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, para decir, bueno, lo llevaron en la cruz y él es el ungido. No, hermanos, resulta que todos los reyes eran conocidos como ungidos. ¿Por qué? Porque cuando ellos iniciaban su reinado, entonces lo que acontecía era de que los ungían. Y entonces el que ocupaba el lugar de rey se conocía también como el ungido. Sedequías había sido ungido y el pueblo había puesto toda su confianza en él. Y ahora este ungido es llevado preso. Digo, porque si hubiese una mala interpretación pensando que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual era el ungido y también fue llevado preso. No, hermanos, estamos hablando de Sedequías. Ahora, ¿por qué afloró esta conducta
en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Todo inició y así comienza todo en nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué muchas veces nos acontecen cosas de las cuales tenemos que lamentarnos? Todo inició porque abandonaron al Señor. Dios no fue muy relevante en sus vidas. Hay veces, hermanos, si yo le hiciera una pregunta, ¿cuánto ama? Si usted pudiéramos calificar del 1 al 10, ¿cuánto amor tiene usted por Dios? ¿Cuánto amor tiene usted por su esposo, por su esposa? ¿Cuánto amor tiene usted por su casa? ¿Cuánto amor tiene usted por su profesión, por su negocio? Y hay veces, hermanos, que si nosotros calificáramos del 1 al 10, hay veces que nosotros ponemos la calificación más alta en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestros intereses. Pero el amor a nuestro Señor muchas veces queda en una baja calificación. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Todo inició en abandonar a Dios. Todo sucedió en abandonar su santa palabra. Menospreciaron la amonestación que hacían aquellos verdaderos profetas que lo hacían al pueblo y al rey. Ellos le menospreciaron. Muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos ser amonestados por un siervo del Señor, por un pastor, por un líder que genuinamente es de Dios. Pero en un momento dado, como amonesta a nuestros intereses, nos incomoda por aquellas cosas que amamos más que a Dios, que muchas veces nos cerramos, nos incomodamos y muchas veces rechazamos sus consejos. Eso fue exactamente lo que sucedió en aquel entonces. Los que tenían algún grado de conocimiento de Dios, hermanos, sus vidas comenzaron a vivir una vida religiosa, ¿verdad? Aunque vivían con ese conocimiento de Dios, pero era una vida de piedad superficial. Que entonces también el Señor tomó eso en cuenta. Tenían una adoración y tenían un servicio a Dios, pero poco o nada comprometido con Él. De igual manera, también nosotros los servidores podemos caer en un costumbrismo de predicar, en un costumbrismo de cantar, en un costumbrismo ¿qué podré decir? De orar y todo aquello, hermanos, donde el corazón, donde no hay sustancia en lo que hacemos. Cuando hablamos de sustancia, quiero decirle que la sustancia es Cristo nuestro Señor. Es lo que le da sustancia a nuestra vida y a lo que hacemos. Pero puede que lo que hacemos o lo que practicamos sea tan superficial que al igual que en aquel entonces habían sacerdotes, habían profetas, según ellos servían, pero la sustancia no estaba en sus vidas. La voluntad de Dios, Dios mismo, no estaba allí con ellos. Pero por otro lado, ¿qué sucedió, hermanos? Ellos imitaron las costumbres de aquellas otras naciones que les rodeaban. Acordémonos que Jerusalén era un lugar comercial donde era visitado por diferentes tipos de personas, culturas y costumbres. Y algunas veces lo que hicieron fue agarrar esas costumbres y se apropiaron de ellos y las practicaron. Costumbres y cosas que ante los ojos de Dios verdaderamente era abominable. El furor del Señor se manifestó contra su pueblo. Versículo 11 y 13 dice: cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Versículo 13: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Todo esto había entristecido el corazón del Señor y por eso es que él envía su justo juicio.
Del versículo del 18 al 20 vemos el testimonio de cómo Jeremías los mira o mira a su pueblo que fueron perseguidos por los enemigos de su pueblo y de Dios. Dice la escritura: cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron en el desierto y nos pusieron emboscada. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Hermanos, todo esto está describiendo cómo es que ellos fueron insuficientes para contrarrestar a sus enemigos. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, quiero decirle que en aquel entonces estamos hablando de enemigos literales, pero esto tiene una aplicación para nosotros en la vida espiritual. Cuando usted determina valorar las cosas más que a Dios o sus intereses más que el Señor, poco a poco se van levantando los enemigos de nuestra alma. Es decir, la carne va tomando fuerza. Y cuando menos sentimos, hermanos, los placeres y los deleites de este mundo van dominando aquel corazón que antes era piadoso. También el enemigo de Dios, como es el maligno, caemos en sus telas de araña, en sus tretas, y cuando menos sentimos, estamos siendo alcanzados por las trampas del enemigo. Y qué decir también de este mundo. De repente, los deleites y los placeres de este mundo predominan sobre nuestra vida y nuestra vida espiritual va decayendo. Cuando menos sentimos, ya no queremos leer la Biblia. Cuando menos sentimos, hermanos, ya no queremos involucrarnos con aquellos hermanos que alaban, que sirven, que van y vienen glorificando al Señor, y nos vamos retirando de ellos. No queremos ya asistir a la iglesia, y de repente, hermanos, nos quedamos solo con el conocimiento bíblico, pero con un corazón seco y frío, ausente de Dios. Así que nosotros de esto, hermanos, debemos de reflexionar. Algo que también pudiéramos nosotros reflexionar, y es lamentable que muchas veces cuando nosotros estamos padeciendo, aquellos que alguna vez nos vieron siendo bendecidos o prosperados, y que quizás nos veían con recelo, con envidia quizás, o una amistad superficial, cuando nos miran derrotados, cuando nos miran terminados, hay veces que hay personas dolorosamente que se alegran de nuestra destrucción. Tristemente le sucedió a Israel. Las naciones que antes le celebraban, que participaban de la bendición que había en Jerusalén, los egipcios que de alguna manera tenían relación con Sedequías, y otras naciones primas y hermanas como las naciones de Edom y otras naciones, que en un momento dado, cuando vieron que Jerusalén fue asediada y que la nación de Dios fue llevada en cautivo, ellos se alegraron. Qué doloroso. Qué doloroso. Ahora, hermanos, ¿por qué se alegraron? Déjenme decirle que el problema fue de que la nación de Israel se podía jactar que no había otra como ella. Ellos se sentían ser el pueblo elegido de Dios, como queriendo decir: nosotros somos los elegidos, ustedes Dios no los ha tomado en cuenta. ¿Cómo cree usted que podían sentirse esa nación? Por otro lado, decía: nosotros tenemos muros impenetrables. Esto producía quizás en las demás naciones malestar, celo, envidia. Que entonces, como decía Proverbios, hermano, que no somos llamados a jactarnos de la prosperidad que tenemos, ni andarla luciendo para despertar en ellos envidias y celos. Lo que aconteció, y a continuación vamos a leer, eso es lo que nos demuestra. Así que lo que nosotros debiéramos
de hacer, hermanos, y de reflexionar que cuando usted tenga una bendición, si usted ha sido bendecido económicamente, Dios lo bendijo con una casa, con un vehículo, Dios comenzó a bendecirlo, mi hermano, creo que hay principios en el libro de Proverbios que nos indica cómo debiéramos de conducirnos. Por ejemplo, si Dios te concede una bendición, hermanos, no es para que la presumas, no es para que la andes exhibiendo, ni despiertes las envidias de los demás. Sino, si Dios te lo ha dado, consérvalo con humildad. Ocúpala con humildad. Y si tienes algo y los demás te lo admiran, entonces lo que debieras de hacer es que debieras de admitir con humildad y decir, es algo que yo no me lo merezco y Dios me lo ha concedido. Esta casa no me la merezco y Dios me la ha dado. Ese trabajo, no me merezco este trabajo, pero Dios me lo ha dado. Mi carro, mi familia. En otras palabras, manifiesta humildad delante de ellos y dile, si yo esto que tengo no me lo merezco. Si tú tienes alguna bendición, entonces, ¿sabe qué deberías de hacer? Ponlo al servicio de ellos. Ofréceselos. Aquí en México me gusta un dicho que ojalá que fuera bien cierto. Dice, venga a su casa. Es decir, cuando alguien te invita a la casa, te está diciendo, esta casa es suya. Venga a su casa. En otras palabras, hermano, cuando Dios te haya bendecido y te haya prosperado, ponlo al servicio de los demás. Que cuando algún día si te llegara a faltar, las personas que fueron bendecidas por tu manera de conducirte, ellos se lamentarán juntamente contigo. Ellos se entristecerán y buscarán consolarte. Pero si tú te has lucido con tus bienes y te has llenado de vanidad cuando a ti te falte, ¿sabes qué es lo que van a hacer ellos? Lo que hicieron las demás naciones con Israel. Se alegrarán de tu caída, se alegrarán de tu pérdida. ¿Por qué decimos esto? Porque había unos primos hermanos, ¿verdad? De la nación de Israel que se burlarían. Pero no solamente ellos, habían varios que se burlaron del mal que le aconteció a la nación de Israel. Lamentaciones 1, versículo 2 dice, todos sus enemigos le faltaron, todos sus amigos le faltaron. Y esos amigos ahora se volvieron sus enemigos. Capítulo 1, versículo 7 dice que ellos miraron a Jerusalén, la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. Versículo 21 dice, mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú nos has hecho, Señor. Capítulo 2, versículo 15, todos los que pasaban por el camino batían las manos sobre ti, se pusieron a silbar y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 16, se burlaron, se crujieron sus dientes y dijeron en sus corazones, devorémoslos, devorémoslos. Ciertamente, este es el día que nosotros estábamos esperando. Los hemos hallado y los hemos visto. En otras palabras, divirtámonos del mal que les ha sucedido. Ahora, mis hermanos, Edom, que era familia de Israel, de Jerusalén, forma parte también de los enemigos, se burla. Pero el Señor le ha dicho, ten cuidado, Edom, porque a ti también te vendrá el juicio. Y Jeremías, de parte de Dios, escribe de una manera irónica, porque vea lo que dice el versículo 21. Gózate y alégrate, hija de ¿qué dice? De Edom, la que habitas en tierra de Uz. En otras palabras dice, ajá, le dice Dios, tú estás contenta porque a tu primo le ha ido mal. Y entonces le dice Dios, ajá, está bien, alégrate, ponte contenta, porque a ti también te va a llegar tu día. Así que, hermanos, cuidado, cuando usted se burla del mal ajeno. Cuidado, porque aquí tenemos una enseñanza.
que nosotros cuando a alguien le sucede algo malo, lo menos que pudiéramos hacer es orar, ayudar, consolar y no alegrarnos, porque puede también venir, como decía el apóstol Pablo, si alguno se cree estar firme, mejor mire y no caiga. Eso había acontecido. Y un día el Señor dice, voy a descubrir a Edom, le dijo, voy a descubrir con el tiempo, voy a descubrir tu pecado, que tú pensabas que tú no eras una vida pecadora. Con el tiempo voy a sacar las cosas a luz. Dice, aún hasta ti llegará la copa y dice, te embriagarás y vomitarás. Y entonces, hermanos, termina este capítulo trayendo una palabra de esperanza. Queremos concluir, porque dice aquí la escritura en el versículo 22, sea cumplido tu castigo, oh hija de Sión, ya estuvo hasta aquí. Todo lo demás sería un efecto colateral de la disciplina del Señor. Hermano, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué conclusión pudiéramos nosotros obtener de la enseñanza que el Señor nos da en su palabra? Sedequías fue un rey, un gobernante de una nación. ¿Qué sucedió? No le dio importancia a Dios. No le dio importancia a Dios ni a su palabra. Por otro lado, menospreció a los profetas. Hay personas, hermanos, que Dios en su soberanía ha permitido que ocupen lugares de liderazgo. Pero hay veces, hermanos, que los lugares de liderazgo como que lo elevan a uno tan alto que se le olvida que sus pies deben de estar en la tierra. ¿Verdad? Puede ser un presidente que un día, ¿verdad? Era una persona humilde, ascendió hacia lugares altos y de repente comienza a dirigir o a manifestar en su gobierno cosas como dictadura, como dominio, etcétera, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta el consejo de la palabra. Creo que podríamos nosotros aprender de esto. Los sacerdotes o servidores de Dios de aquel entonces también tuvieron en poco la palabra de Dios. Hermanos, nosotros pudiéramos aprender esto como líderes o como pastores, que nosotros debiéramos de incursionar, insistir en la palabra de Dios, para que no, a la hora de expresar la palabra de Dios, no salgan tanto palabras humanas, no salga tanto de nuestra propia cosecha, sino que lo que salga simplemente es exaltar a nuestro Dios, mostrar su palabra, y lo mínimo que podríamos hacer es meditar lo que allí dice su palabra y poderle explicar al pueblo del Señor. Los sacerdotes de aquel entonces no eran así. Ellos menospreciaron la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué sería lo que estarían predicando en aquel entonces? Así que los profetas, ¿qué sucedía? Profetizaban, pero profetizaban de su corazón, el cual estaba desviado y movido por sus propios intereses. Predicaban de su corazón, pero de un corazón donde no había temor de Dios, de un corazón donde no predominaba la palabra. Y si no predominaba la palabra de Dios, entonces lo que predominaba era su mente creativa. Y los profetas, todo era bendición, prosperidad, como los de hoy en día. Te decreto esto, de bendición aquí, de bendición allá. Pero hermanos, carente de las sagradas Escrituras. No pueden decir, así dice Dios, sino más bien dicen, así es lo que yo siento. Me dolía mucho en mi corazón una persona que le dijeron, ¿y tú cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra para predicar? ¿Sabe cuál fue su comentario? Yo no estudio la palabra. Yo voy manejando y según de repente se me viene una idea y entonces comienzo a trabajar en esa idea y eso es lo que le predico a la iglesia. Y es una de las iglesias más grandes en la ciudad de Guatemala. Fue doloroso escuchar eso de un predicador. Los profetas profetizaban. Ellos andaban en el pecado sin reconocerlo delante de Dios. Y el pueblo, ¿qué poder decir del pueblo? El pueblo estaba adormecido, ausente de Dios, confiados en su rey y en lo que los demás profetas
decían, por todo esto viene el juicio del Señor. Mis amados hermanos, ¿qué pudiéramos hacer nosotros hoy en día? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes? Hay una escritura que me llama la atención y con esto quiero terminar. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el escritor a los hebreos nos hace reflexionar sobre aquellos que somos creyentes. Y el escritor decía, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea, decía el escritor, que también nosotros nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, decía el escritor a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, también nos ha sido confirmada por los que oyeron? Es decir, mis amados hermanos, nosotros no debemos de adormecernos en nuestros laureles, sino debemos de pedirle a Dios que nos dé una fe avivada por Él, avivada por su Espíritu Santo, avivada por el consejo de la palabra de Dios y por estar en su presencia a través de nuestra oración. Hermanos, yo no estoy hablando por lo que me pudieran malinterpretar. Yo no estoy hablando de perder la salvación, no estoy hablando de eso, por si alguien lo quiere pensar, sino que estoy hablando de que podemos tener consecuencias, disciplinas por apartarnos de Dios. Así que es tiempo de examinar nuestros caminos y de volvernos a Dios, a un Dios de misericordia. Estoy terminando, hermanos. Es probable que más de alguien, alguna vida cristiana, ha estado quizás viviendo un cristianismo frío, ocupado en sus propias cosas personales, enfocado en sus propios intereses, pero alejado de Dios y de su palabra, alejado de participar en aquellas cosas que son de Dios. Sí cree en Dios, sí lee la Biblia, pero tiene un corazón frío porque no es una vida de comunión con el Señor. Incluso hasta discute teológicamente, pero de nada sirve porque su andar, su manera de actuar, cómo actúa con su esposa, cómo actúa con sus hijos, cómo actúa con su vecino, cómo actúa con sus compañeros de trabajo, deja mucho de desear de que realmente vive una vida cristiana. O quizás también es probable que alguna persona en esta mañana en su corazón ha recibido daños, ha sido herido, ha sido herida por alguien y por eso es que quizás ha decidido no interesarse al 100% en Jesucristo. Y eso hace que esté teniendo actitudes de rencor. Hay actitudes de amargura, de odio, de inconformidad. Y eso lo que está haciendo es una manifestación de la ausencia de la vida de Cristo. Tiene conocimientos bíblicos, sabe de la Biblia, pero la sustancia de la vida de Dios está escaseando en ese momento. O alguien que quizás no ha obtenido lo que quería y que hizo el intento de acercarse a Dios y a la iglesia, pero al no tener lo que quería, ha decidido darle la espalda a Dios y ha decidido menospreciar la palabra del Señor. Pero sea cual sea la situación, mi amado hermano o estimado vidente que está viendo este video o escuchando la palabra, sea cual sea la situación, si hoy usted está escuchando la voz de Dios, quizás Dios le está llamando al arrepentimiento, quizás Dios le está llamando a una conversión. Yo le diría de parte del Señor, amado, no endurezca su corazón. No lo endurezca. Acepte el llamado que Dios le está haciendo. Nuestro Padre Celestial es un Dios de esperanza, amplio para perdonar y para restaurar nuestros caminos. Que Dios pueda ayudarnos. Le invito a que oremos al Señor.
Padre de misericordia, nosotros te glorificamos y enaltecemos en esta mañana tu santo nombre. Reconocemos que no hay santo como tú. Tan santo es tu nombre que tú, mi Dios amado, reaccionas cuando la maldad se manifiesta. Tu palabra dice, Señor, que el pecado enciende tu ira y que nosotros, en este tiempo en el que nos encontramos, quizás no hemos sido consumidos y no hemos sido consumidos por tu pura misericordia y sobre todo, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Mi Dios amado, por tal motivo te queremos dar gracias, mi Dios. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gran bondad, Señor. Padre precioso, hoy queremos pedirte que puedas perdonar nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona nuestras desobediencias. Perdona, Padre precioso, nuestro orgullo si te hemos ofendido, si te hemos menospreciado, amando más nuestros caminos, amando más nuestros intereses, Padre precioso. Entonces, perdónanos. Por todo eso te pedimos perdón si hemos abandonado tu camino, porque quizás en ellos hemos encontrado nuestra complacencia y nuestro bien personal, más que en ti, mi Dios. Te pedimos que nos perdones. Señor, si hemos puesto nuestra confianza en nuestros bienes, más que en ti, Padre de misericordia, perdónanos. Si hemos confiado más en las personas, porque ellos tienen influencia, porque ellos tienen dinero, porque ellos tienen una posición social sobresaliente, o si hemos puesto la confianza en un pastor o en alguien religioso, más que en ti, mi Dios amado, perdónanos. Padre, queremos amarte. Queremos y deseamos en realidad ser tu pueblo, un pueblo donde tú seas el glorificado. Un pueblo donde proclamemos que en realidad todo es tuyo, que todo cuanto existe es de ti, por ti y para ti, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a encontrar en ti la gracia para el oportuno socorro, para encontrarte y tener un verdadero gozo, un verdadero deleite en tu presencia. Danos la gracia de estar delante de ti en tu palabra. Padre precioso, bendice nuestras vidas. Haz que seamos atraídos hacia ti, atraídos hacia tu palabra. Mi Dios, Señor, bendice nuestros corazones poniendo de tu gracia, poniendo de amor para ti, Señor. Ayúdanos a conocer el saber deleitarnos en ti y en tu palabra. Mi Dios amado, todo esto te lo pedimos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios